Buenas tardes, mi nombre es Gregorio Montilla y le voy a estar hablando sobre la administración de los sistemas de almacenamiento físico y lógico en la materia de sistemas operativos. Bien, los sistemas por capas o jerarquía. Este tipo de sistemas no son más que aquellos que consisten en organizar el sistema operativo de una forma jerárquica de capas, cada una construida sobre la inmediata inferior. Es decir, es una generalización del modelo de estructura simple para un sistema monolítico, el cual consiste en organizar el sistema operativo como una jerarquía de capas, cada una construida, como se dijo anteriormente, sobre la inmediata inferior. Es decir, la inferior 5 va sobre el operador 4, sobre los programas del usuario 3, el control de entrada y salida 2, las comunicaciones operador de proceso 1 y la administración de la memoria del disco en la capa 0. El diseño se organiza, como se dijo, de forma jerárquica, donde los servicios que brinda una capa son consumidos solamente por la capa superior. La capa 0, que es la del hardware, y la N es la de los procesos de usuario. Estos sistemas tienen como ventaja que son modulares y la verificación se puede hacer a cada capa por separado, es decir, son más mantenibles. Sin embargo, el diseño es muy costoso y es menos eficiente que el sistema monolítico, ya que pierde tiempo pasando capa por capa. La asignación del proceso y multiprogramación. La capa 0 trabaja con la asignación del procesador. Este alterna entre los procesos cuando ocurren interrupciones o expiran los cronómetros, es decir, proporciona la multiprogramación básica. La capa 1 administra la memoria, la cual asegura que las páginas o porciones de memoria requeridas de los procesos lleguen a la memoria cuando fuesen necesarios. La capa 2 es aquella que se encarga de administrar la comunicación entre cada proceso y la consola del operador. Sobre esta capa, cada proceso tiene su propia consola de operador. Bien, la capa 3 es aquella que controla los dispositivos de entrada y salida, y almacena en buffer los flujos de información que se realizan entre ellos. Por sobre la capa 3, cada proceso puede trabajar con dispositivos abstractos de entrada y salida en vez de dispositivos reales. La capa 4 permite alojar los programas del usuario. Estos programas del usuario no tienen que preocuparse por el proceso, la memoria, la consola o el control de entrada y salida. Y finalmente la capa 5, en este se localiza el proceso operador del sistema, lo cual es una tendencia en los sistemas operativos modernos que consiste en explotar la idea de mover el código a capas superiores y mantener un núcleo mínimo para solicitar un servicio. Ahora bien, otro aspecto importante en la administración de los sistemas de almacenamiento físico y lógico son los sistemas por módulos, ¿okay? La mayoría de estos sistemas operativos son modernos y se implementan en este tipo de enfoque. Lo que caracteriza este tipo de estructura es que el kernel se compone por módulos y cada uno de estos módulos se encuentran separados de forma independiente, de forma que si alguno falla no afecte a los otros ni al núcleo. El resto de las operaciones siguen sus funciones habituales cuando sucede este tipo de cosas. Los módulos se pueden cargar dinámicamente en el núcleo cuando se necesiten, ya sea en tiempo de ejecución o durante el arranque del sistema. El kernel generalmente va a disponer de los componentes fundamentales y se conecta directamente con los servicios adicionales. Además, otros componentes pueden cargarse dinámicamente al núcleo, lo que permite que este enfoque modular se utilice en la programación orientada a objetos. En general, esta estructura se parece bastante a la de capas, pero es mucho más flexible debido a que cualquier módulo de esta estructura puede llamar a otro. Es similar a la estructura del microkernel, pues el kernel también tiene funciones esenciales, pero este es más eficiente, ya que no necesitan un mecanismo de paso de mensaje
para comunicarse. Pueden hacerlo solo a través de las interfaces conocidas. Como ejemplo de los sistemas por módulos tenemos los de Unix modernos, el Solaris, el Linux, el Mac OS X, entre otros. Por ejemplo, los de Unix modernos generalmente son unidades muy comunes en donde el conmutador donde funciona con un conmutador de ejecución, posee diferentes interfaces, trabaja con un entorno de aplicación donde el flujo de datos es imperativo y donde el conmutador de dispositivos de bloque se enfocan en él y trabajan bajo un entorno de memoria virtual. Mientras que podemos ver que en los sistemas por módulos de Solaris generalmente son sistemas que trabajan con archivos, son formatos que son ejecutables, trabajan por módulos y permiten la división de módulos.